Nuestro grupo está conformado por Laura Alejandra Cubides, Margie Fernanda Gamboa, Cristian Coy Duarte, Andrés Aguirre y Juan Diego Mejía. Vamos a hablar sobre el impacto del COVID-19 en los restaurantes, específicamente de la ciudad de Bogotá. Para nadie es un secreto que en el mes de marzo del año 2020 se produjo un evento de categoría pandémica que afectó a todo el mundo. Bogotá y Colombia no se salvó. El 19 de marzo de ese mismo año se decretaba un estado de cuarentena en toda la ciudad y en todo el país. A raíz de esto, quisimos ver cómo iban a reaccionar los comercios y específicamente el sector de los restaurantes de la ciudad de Bogotá y ver hasta qué profundidad iban a ser afectados debido a los cierres que se llevaron a cabo para cumplir la cuarentena. Vamos a basar nuestro estudio en una base de preguntas que a continuación les va a decir Andrés Aguirre. Bueno, tenemos que entender que estas preguntas que vamos a decir a continuación son herramientas de probabilidad, las vamos a contestar con base a la probabilidad, ¿ok? Y vamos a ver exactamente cómo se vieron afectados los ingresos de estos restaurantes por el virus del COVID-19 y pues la pandemia en sí. Entonces hicimos 9 preguntas, las cuales la primera fue el tamaño del restaurante, el número de empleados, el impacto negativo de la pandemia del 1 al 10, si recibió alguna ayuda del gobierno, cuánto disminuyeron sus ingresos por causa de la pandemia, tuvo que hacer despidos permanentes y si cree que la economía está mejorando, empeorando o va igual, cuánto han incrementado los costos de los alimentos a raíz del paro que se está surgiendo actualmente y cuántos consumidores tiene al día. Todas estas preguntas se basan en básicamente para saber realmente cuál es la diferencia entre los restaurantes que ya estaban establecidos como comercios de gran cantantes grandes a comparación de los restaurantes que apenas estaban comenzando o restaurantes, por así decirlo, pequeños. También teníamos que ver la gente que tenía cada restaurante, eso depende del tamaño que tenía cada uno y realmente cuánto le impactó a cada uno de esos restaurantes teniendo en cuenta que no todos estaban ya virtualizados, por así decirlo, y muchos de ellos no pudieron usar herramientas de domicilios, que fue también una ayuda al principio. Bueno, en cuanto a gráficas, en la primera podemos ver reflejada la primera variable, que es el tamaño del restaurante. Podemos ver que nuestra muestra contiene 94 restaurantes y están reflejados 71% pequeños, 18 medianos y 5 grandes. Además, como podemos ver en la tercera y cuarta gráfica, el estudio reflejó que cerca del 27% de estos restaurantes no recibió ayuda del gobierno, por lo que podemos ver que 68 en porcentajes, que 68 no recibió ayuda y 26 sí recibió ayuda del gobierno como subsidios o préstamos. Adicionalmente, como podemos ver en la cuarta gráfica, en términos de variables cuantitativas, podemos observar que cerca del 87% de los restaurantes tiene una edad inferior a 8 años. Por último, podemos ver como última variable el tamaño del restaurante, como ya lo habíamos dicho en la primera, con la cantidad de consumidores que recibe al día y el tamaño de empleados. Podemos ver que tienen una correlación positiva, ya que entre mayor tamaño del restaurante, mayor cantidad de empleados va a necesitar y un mayor número de consumidores va a poder permitir. Para complementar un poco lo que dice mi compañera Paula, nosotros cogimos estas gráficas para también analizar qué tan profundos y tan exactos fueron los datos que nosotros eh, encontramos para el estudio sobre el impacto de la pandemia en los ingresos de los restaurantes. Hicimos una curva de regresión, lo cual nos ayuda a analizar los dos ejes, el eje Y y el eje X, y que nos ayuda a identificar cómo cambia la medida de cada variable. Es decir, cómo varía el término medio sobre la variable que en este caso es el impacto negativo de la pandemia versus la disminución de ingresos de los restaurantes en términos de porcentaje. Por otro lado, nosotros hicimos aún, como lo dice Andrés al principio, hicimos una comparación sobre los impactos que ha generado el COVID y el paro nacional. Para eso nosotros usamos la varianza que nos ayuda a identificar qué tan cercanos tienen
los valores que nos arroja cada estadística y podemos identificar que el COVID-19 tuvo un impacto mayor frente al paro, el paro en el que estamos viviendo ahorita. Los resultados que arrojó la varianza fueron exactos. Por último, en el análisis de regresión lineal realizado, calculamos la regresión entre el impacto estimado de la pandemia y la caída en los ingresos. Aquí tenemos la primera regresión. El impacto negativo de la pandemia es lo que se quiere explicar, basado en cuánto disminuyeron sus ingresos, entonces hay una relación positiva, lo que quiere decir que entre más se hayan disminuido los ingresos, entonces la gente calificó más como el impacto negativo de la pandemia. Aquí están los resultados de la regresión y en la segunda no se puede mostrar gráficamente porque es una regresión múltiple, pero entonces decimos que Em, estimar el impacto del incremento de costos a raíz del paro y la cantidad de consumidores en la percepción de caída de ingresos a raíz de la pandemia, para lo cual em, determinamos que a un incremento en los costos de 1%, los ingresos de la firma se reducen en 0,18%, mientras que por un aumento de un consumidor adicional provoca que los ingresos dejen de reducirse en 0,03%. Em, y aquí vemos los resultados para evaluar la cercanía y los niveles de homogeneidad. Em, ya por último, para las pruebas de bondad de ajuste estimados, el coeficiente de correlación múltiple y el R2 en ambas regresiones, em, vemos que para el caso de la primera regresión, las variables explicativas logran describir un 1,4% de la varianza de la variable dependiente y para la segunda regresión un 2,2%. Y pues además de esto, en el caso del coeficiente de correlación múltiple, resulta de 12% para la primera regresión y de 15% para la segunda.